Volvemos con más de esta emisión informativa en CB24. A ustedes gracias por seguirnos. Tenemos vía Skype desde la ciudad de Guatemala al señor Abelardo Medina. Él es el encargado del área macrofiscal del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el ICEFI, que funciona en ese país, pero que tiene jurisprudencia en toda la región. Con él vamos a profundizar acerca de esta investigación llamada Panama Papers y los presuntos paraísos fiscales. Gracias por acompañarnos, señor Medina. Bienvenido. Un gusto saludarle. Al contrario, es un placer acompañarlos para que podamos platicar sobre este tema. Le vamos a agradecer que por favor le disminuya el volumen a su retorno. No sé si es un televisor en el que nos está observando para evitar que haya algún feedback en el audio que perturbe la comunicación. Quería preguntarle en primera instancia, señor Medina, cuando hablamos de paraísos fiscales, entendemos que son aquellos lugares del mundo donde los impuestos favorecen la atracción, digamos, o la entrada de dinero extranjero, pero que luego se convierten en situaciones difíciles de controlar para la tributación interna. ¿Estoy en lo cierto? Bueno, al parecer hemos perdido la comunicación momentáneamente con el señor Abelardo Medina, quien es, digamos, el encargado del área macrofiscal del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales ICEFI. Con él estamos conversando vía Skype desde Guatemala para que nos dé su apreciación y si estamos en lo cierto en torno a este tema del análisis que hemos venido haciendo tributario de la situación de Panama Papers y cómo los paraísos fiscales se han convertido, parece ser, en el escudo primordial para evitar impuestos por parte de multimillonarios, estrellas del cine, deportes, entre otros puntos. Y hoy está en el tapete un bufete panameño de nombre Mossack Fonseca. Aquí estamos viendo además en las pantallas la ubicación en la capital panameña, porque a través de esta filtración, que se supone es la más grande de la historia según los analistas, se ha podido conocer entonces que hay 11 millones de documentos que comprometen a grandes figuras de renombre en cada uno de los países de esta región y del resto de América Latina, para, bueno, de una u otra forma, según lo que se presume, evadir impuestos a través de altas sumas de dinero en los llamados paraísos fiscales. Sin embargo, ya hemos visto cómo se defienden desde este bufete Mossack Fonseca y también desde el propio gobierno panameño. Como dicen, ellos no tienen una jurisprudencia legal para estar analizando cada uno de los bufetes y sí están claros en tratar de hacer más transparente el tipo de tributaciones tanto internas como externas de las firmas comerciales y sociedades anónimas que se realizan desde Panamá. Vamos a hacer un alto en la conversación que iniciamos con el señor Medina mientras tratamos de restablecerlo, de arreglar todo lo que tenemos, porque son muchos datos los que están surgiendo minuto a minuto con respecto a este tema y más adelante vamos a tratar de tenerlo para ustedes. Mientras tanto, en Costa Rica la situación no es distinta. Allí políticos activos, por ejemplo, y las exministras de la República, así como importantes medios de comunicación, les digo, han reaccionado porque también se han visto salpicados por este tema. Señor Medina, vamos a retomar esta comunicación con usted porque evidentemente es un tema que no concierne solo a Panamá, sino también al resto de la región. Muchas gracias por acompañarnos. Y le preguntaba si estábamos en lo cierto en torno al tema de los paraísos fiscales. ¿Se hace difícil para los gobiernos de las Bahamas, de las Islas Seychelles, de las Islas Caimán, por ejemplo, y hasta de Panamá, poder regular las transacciones luego de concretarse sociedades anónimas? No, de ninguna forma. Lo que pasa es de que estos lugares en los cuales se establecen refugios fiscales, porque esa es la definición correcta, lo que es una política de Estado en la cual se protege determinadas regiones en las cuales hay baja o nula tributación con el propósito de atraer la formación de este tipo de empresas. En el caso particular que nos ocupa ahorita, las empresas no se están precisamente ubicando en la localidad de Panamá, sino que un bufete de abogados panameños ha estado utilizando toda su infraestructura para abrir empresas offshore en otras localidades fiscales. Entonces, es decisión del Estado de establecer o no los controles necesarios. ¿Me escucha bien? Sí, vamos a hacer un alto. Cuando usted dice las empresas offshore, eso no es ilegal, ¿o sí? Es decir, que un bufete de abogados panameños realice empresas offshore o promueva este tipo de prácticas en otros países, eso no es ilegal. ¿O hasta qué punto es legal? Debemos ser bien claros. Va a depender mucho del lugar en donde sea residente la persona en la que se están haciendo los negocios. Por ejemplo, en el caso de toda nuestra región de Centroamérica, nosotros tenemos impuestos sobre la renta territorial. ¿Qué significa eso? Que únicamente están grabadas las operaciones, los ingresos y las ganancias que se realicen en el territorio del país centroamericano. Pero si se reporta que los ingresos o las ganancias fueron hechos en otro país,
entonces no queda afecto al pago del impuesto sobre la renta. Entonces, una de las técnicas prácticas muy comunes es simular que las operaciones han sido realizadas en otro lugar para que no sean grabadas. Entonces, lo que está haciendo el bufete en el sentido estricto no es ilegal. Lo que hay es una simulación por un medio de un mecanismo de planificación fiscal que, si bien es cierto, no es ilegal, sí es poco ético. Sin embargo, debemos ser muy claros. Hay países para los cuales esta simulación que se está realizando sí es ilegal, porque es una defraudación tributaria clara. Ahora, señor Medina, lo que decía uno de los socios, digamos, de apellido Fonseca, de este bufete Mossack Fonseca en Panamá, según algunos termómetros sociales, tiene mucha razón. ¿Usted qué piensa? ¿En qué sentido? En el sentido de que él como bufete, o ellos como bufete, realizan la inscripción y el registro de las sociedades anónimas, por ejemplo, constituyen legalmente este tipo de figuras jurídicas, pero lo que se haga después con eso no es responsabilidad del bufete, eso es responsabilidad del cliente que manda a hacer la sociedad, ¿correcto? Absolutamente de acuerdo, pero también debemos reconocer que muchas de la legislación tributaria de todos los países centroamericanos y el resto del mundo también hace corresponsables a los auxiliares de la función pública en cuando hacen incurrir en la utilización de elementos para tratar de engañar en forma expresa a las administraciones tributarias. Por supuesto, el responsable general es la persona que le solicita al abogado la apertura de esta empresa offshore, no tanto el abogado, pero obviamente hay una responsabilidad cuando en el mismo portal web de esta empresa de abogados se le ofrece a los contribuyentes, a las personas, la posibilidad de abrir empresas y conexiones en lugares de baja tributación. O sea, también hay un propósito expreso en los cuales ellos le dan la posibilidad a la persona de engañar al fisco, ¿verdad? Tiene que haber un seguimiento, según lo que dicen algunos expertos y analistas a esta hora, señor Medina, con respecto a lo que se constituye, cuál es el futuro inmediato que tiene y cómo se va desenvolviendo, sobre todo de dónde vienen esos ingresos para constituirlo. Una última inquietud, y se la preguntaba al secretario de Comunicaciones del Gobierno de Panamá en el segmento anterior. ¿Usted cree, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales cree que la región centroamericana, concretamente Panamá, se va a ver afectada su imagen financiera, económica, su solidez y su transparencia globalmente con esto, que si bien es cierto no es culpa, digamos, del Ejecutivo panameño, pero lleva el nombre de Panamá y se hizo en Panamá? Entonces eso de una u otra forma genera alguna consecuencia directa o indirecta contra el país, ¿correcto o no? Es así. Debemos recordar que prácticamente en Latinoamérica solo Panamá y Guatemala no tienen acceso a la información bancaria para fines de control y fiscalización de la administración tributaria. Y Panamá ha realizado muchos esfuerzos, recordemos los problemas que tuvo con Colombia recientemente, para que se les saque de ese listado de países grises que no contribuyen a la transparencia fiscal. Este hallazgo y sobre todo lo que esté relacionado con él, sí puede afectar la imagen de Panamá, que puede ser visto nuevamente como un colaborador de paraísos fiscales o como un país gris. Muy breve, señor Medina, pero en 30 segundos, porque tengo que despedirlo. ¿Cuál es la recomendación entonces al ciudadano de a pie que va a hacer una compra en Panamá, que va a constituir, que va a realizar una sociedad anónima con un bufete, cualquiera el que sea, que luego se ve manchado por ese tipo, salpicado por ese tipo de rumores y de situaciones adversas? ¿El cliente final podría verse perjudicado legalmente? Por supuesto, el cliente final puede verse perjudicado si lo que él está haciendo en su país es ilegal. Si lo que en su país está haciendo no es ilegal, no habría mucho problema. Creo que esto es cuestión de cómo está la legislación en el país de donde se está generando la operación. Muchísimas gracias, señor Medina, por su impecable explicación en torno a este tema. Ha sido un placer contar con su presencia. Al contrario, siempre es un gusto. Hasta luego.